Buenos días, estimados estudiantes del segundo curso de bachillerato de la especialización de Ciencias Naturales de la Unidad Educativa Naranjito. Les saluda el ingeniero Edgar Calderón Delgado, docente de la asignatura de Química, y a la vez les da la bienvenida a la clase invertida o también llamada Flipped Classroom de Química. El tema que vamos a tratar el día de hoy corresponde a las disoluciones, el cual observamos en la imagen cómo las partículas, ya sean en estado sólido, líquido o gaseoso, realizan su trabajo. Es decir, unas se pueden disolver, otras no. Bien, al hablar sobre las disoluciones, lo primero que vamos a ver, la metodología a emplearse es la experimentación, en el cual vamos a realizar unas preguntas que tenemos que nosotros que contestarlas, y la primera en editarla, ¿cuál es? ¿Qué es una disolución? Tenemos que tener muy en cuenta esos términos. La segunda, ¿a qué llamamos soluto y a qué llamamos solvente? Y una tercera, que es cómo diferenciamos el soluto del solvente en los tres estados de la materia. Bien, como lo dije anteriormente, la metodología a utilizarla pues será el ERCA, en la cual tenemos la experimentación y vamos a hacerlo esto con la ayuda de sus familiares, diferentes experimentos en casa. Bien, ahora, con respecto a la reflexión sobre el tema, tenemos que tener en cuenta el reconocimiento de una disolución está condicionado por la naturaleza de los componentes. En el caso de líquido-líquido y gas, suele ser más frecuente la terminología de mezcla. El hecho de quedar sólido sin disolver condiciona el reconocimiento de la disolución, aun cuando suponga un cambio de color. Tenemos que tener en cuenta que la utilización de la terminología soluto disolvente no presenta dificultades. Aparecen problemas entre conceptos como mezcla heterogénea, disolución saturada, disolución insaturada, disolución diluida y concentrada. Tenemos que tener muy en cuenta con respecto a la conceptualización a que una solución o una disolución, son los mismos términos, es una mezcla homogénea de dos o más compuestos en estado líquido. La clave para comprender las disoluciones es distinguir entre soluto, solvente y solución. Para aquello lograrlo, tenemos que tener en cuenta que el soluto es la sustancia que se disuelve y además es el componente que se encuentra en menor proporción, mientras que el disolvente es la sustancia que disuelve al soluto y es el componente que se encuentra en mayor proporción. Para nosotros tener presente aquello, he puesto una gráfica en la cual tenemos en primera imagen una fruta, la naranja.
En la segunda imagen, un vaso con agua. Y en la tercera imagen, ya tenemos la solución. Tenemos que darnos cuenta que nosotros, para identificar el soluto, ya tenemos cómo identificarlo, porque es el que se encuentra en menor proporción. Entonces, en este caso, ya lo he identificado, que es la naranja. Y el otro solvente, el otro líquido, sí es el solvente. ¿Por qué? Porque es el que se encuentra en mayor proporción. Al juntarse el soluto con el solvente, pues me forma la famosa solución o también llamada disolución. En la clasificación de las disoluciones, pues tenemos que tener en cuenta que se refiere a su estado. 1. Disoluciones sólidas. 2. Disoluciones líquidas. Y 3. Disoluciones gaseosas. Mientras que con respecto a su concentración, las disoluciones diluidas o también llamadas insaturadas, disoluciones concentradas o también con el nombre de saturadas y las disoluciones supersaturadas. Además, hay que recordar que el soluto y el solvente pueden estar presentes en estado sólido, líquido y gaseoso. Pueden ser una mezcla de cualquiera de estos tres estados. De eso tenemos que tener muy en cuenta. Bien, para el efecto he incluido esta tabla en la cual se refiere a la disolución sólida, disolución líquida y la disolución gaseosa. Con respecto a la primera, cuando tenemos una mezcla de sólido en sólido, ¿qué me va a formar? Un ejemplo, una aleación. Si yo junto el cobre con el estaño, voy a tener una aleación que se denomina el bronce. El segundo ejemplo de disolución sólida, cuando se junta un líquido en sólido. Un ejemplo factible, la arcilla húmeda. Y por último, gas en sólido, que tenemos como ejemplo el hidrógeno en paladio. Con respecto a la disolución líquida, tenemos un ejemplo de sólido en líquido. Y el ejemplo más factible, ¿cuál es? El azúcar en agua. Líquido en líquido, alcohol en agua. Y por último, gas en líquido. Y el ejemplo que tenemos es la bebida gaseosa, los refrescos. Bien. Y la tercera disolución, que es el estado gaseoso, tenemos sólido en gas, que me se refiere a las partículas de polvo que se encuentran dispersas en el aire. Líquido en gas, que se refiere a los aerosoles. Y por último, gas en gas, que se refiere al aire. Recordemos que el aire es una composición de dos gases. En su mayor proporción es el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, esto tenemos que tener muy en cuenta, jóvenes. Bien, aquí observamos un gráfico en la cual tengo aquí soluciones diluidas y concentradas, ¿no? Bien, ahora vamos a leer la teoría con respecto a que según la proporción del soluto y disolvente, clasificamos a las soluciones en diluidas. Si la cantidad de soluto en relación con la de disolvente es muy pequeña, pues tendrá el nombre de una solución diluida. Ahora, cuando fuera una disolución concentrada, si la cantidad de soluto es elevada respecto a la del disolvente. Y por último, tenemos la saturada. Si el soluto está en la máxima proporción posible respecto al solvente. ¿Sí? Entonces,
tener muy en cuenta aquello, ¿eh? Y recordar siempre que las concentraciones de las soluciones se expresan cuantitativamente. Bien, entonces una forma de representarla es por medio de los porcentajes. Los porcentajes se dividen en una magnitud de soluto entre el total de la solución. ¿Sí? Bien, entonces, para aquello vamos a recordar tres primeras fórmulas con respecto al porcentaje masa sobre volumen y al porcentaje de volumen. Con respecto a la primera, porcentaje masa, ¿qué me está indicando? Que es igual a la masa del soluto expresado en gramos sobre la masa de solución expresado en gramos por 100. Y el porcentaje de la masa sobre el volumen me es igual a la masa del soluto expresado en gramos sobre el volumen de la solución expresado en mililitros por 100. Y por último, el porcentaje de volumen es el volumen del soluto expresado en mililitros sobre el volumen de solución también expresado en mililitros por 100. Cabe recordar que hay que tener muy en cuenta las unidades que se encuentran en cada fórmula, porque pueden suceder errores en la aplicación de ejercicios, ¿no? Pues bien, ahora vamos a tener aquí, pues, un ejercicio de aplicación. ¿Cómo nosotros los vamos a tener como para resolver aquello, no? Entonces, veamos el primer ejercicio. Me indica que una solución se prepara disolviendo 10 gramos de cloruro de sodio, en el cual tenemos ahí su fórmula NaCl, y se le agrega en 100 gramos de agua. Pregunta: determinar el porcentaje masa sobre masa de la solución. ¿Cuál es el primer punto que tenemos que nosotros tener en cuenta, chicos, jóvenes? Es, primero, determinar la fórmula. Una vez que yo identifico que es porcentaje masa, ¿por qué? Porque me está pidiendo aquí el ejercicio, ¿no? Determinar el porcentaje masa sobre masa. Ya tengo establecida su fórmula. Pues muy bien. Ahora, ¿qué tengo que identificar? El segundo paso es determinar cuál es el soluto y cuál es el solvente. Entonces, ahí voy y recuerdo que el soluto es el que siempre está en menor proporción y la masa de la solución o el solvente es el que está en mayor proporción. En este caso, pues miren, el soluto es 10 gramos de cloruro de sodio, mientras que la otra cantidad es 100 gramos, que sería la masa de solvente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, una vez que yo tengo aquí ya los valores establecidos y la fórmula, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente reemplazo esos valores. ¿En dónde? En la fórmula. ¿Y cuál digo? Que el porcentaje de masa es igual a 10 gramos. ¿Por qué 10 gramos? Porque es la masa del soluto. Dividido, ¿para cuánto? Para 110 gramos. ¿Por qué? Porque recordemos que la masa de la solución es la sumatoria del soluto más el solvente. Entonces, este valor, este resultado que me va a dar del porcentaje de masa será de 9,09%. Qué fácil, ¿no? Miren, pero por favor tendrán que tener en cuenta aquello que primero tenemos que aplicar la fórmula, luego determinar cuál es la masa del soluto y cuál es la masa del solvente. Tercer lugar, reemplazar los valores. Y cuarto, pues, realizar la operación matemática. Aquí he incluido un gráfico en el cual observamos sal sin disolver y también la sal disuelta. Bien. Ahora, vamos a aplicar otro ejercicio para reforzar los conocimientos. Ahora me está pidiendo qué porcentaje en volumen tendrá una disolución obtenida disolviendo
80 mililitros de metanol en 800 mililitros de agua. Bien, lo tengo planteado ya el ejercicio. Lo primero, me está pidiendo qué porcentaje en volumen. Lo primero que tengo que hacer, buscar la fórmula. Porcentaje en volumen. Esto es lo que me piden. ¿A qué es igual? A volumen de soluto sobre volumen de disolución multiplicado por 100. Tener en cuenta que el volumen de disolución, ¿a qué es igual? A la sumatoria del volumen del soluto más el volumen de disolvente. Muy en cuenta aquello, ¿no? Bien, ahora, ya aplicando el siguiente paso, ¿qué es lo que tenemos que ver? Pues ya lo hemos definido. ¿Cuál será el volumen del soluto? El que está en menor proporción, que sería 80 mililitros de metanol. Y el volumen del disolvente, pues será 800. Entonces, para determinar el volumen de la disolución, será la sumatoria de 80 mililitros más 800 mililitros. Y esto me da un total de 880 mililitros de solución. ¿Sí? Bien, con esos valores y con la fórmula, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reemplazarlo. Lo reemplazo y procedo pues a la operación matemática, en donde el resultado me va a salir de 9,1%. Pues bien, esto es todo lo que tenemos aquí sobre el tema, sobre la introducción del tema número 3, que vuelvo a repetirlo, lo encontramos en el capítulo número 3 del texto de química de segundo de bachillerato. Estos ejercicios resueltos van a tener en cuenta también ustedes que repasarlo, la teoría en el texto que le indiqué anteriormente y también en los enlaces que insertaré en la plataforma de Microsoft Teams. Pues de mi parte les agradezco mucho su atención y por favor recordar siempre esto, cuidarse, protegerse con las medidas de bioseguridad y nos veremos en la siguiente clase virtual. De mi parte les agradezco y que continúen con sus estudios, chicos. Pasen bien.